recuerdan que toda la semana pasada les estuvimos comentando acerca de la semana del cerebro, pero ¿qué tanto sabemos nosotros acerca del cerebro? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Cómo funciona? Pero como nosotros no somos los expertos, pero sí tenemos el teléfono de la experta, decidimos llamar a Wilda Candelario para que nos cuente, nos explique y comenzamos así sin perder tiempo. Como si yo tuviera 4 años. Explicación simple, ¿cómo funciona el cerebro, esa máquina que controla nuestro cuerpo? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Te cuento que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo funciona el cerebro. Sí sabemos mucho del cerebro. Por ejemplo, el cerebro contiene más de 86.000 millones de neuronas. El cerebro habita las emociones, el entusiasmo, la personalidad, la empatía, el amor, pero no sabemos dónde está localizado. ¿Qué sí sabemos? Bueno, sabemos dónde está el área de la conducta y la personalidad, en el lóbulo frontal, dónde está el área del lenguaje y la percepción de escuchar, que es el área temporal, dónde percibimos lo que vemos, la visión, el lóbulo occipital, y dónde podemos percibir las sensaciones de calor, frío, el lóbulo parietal. El cerebro es una computadora, pero tiene muchas diferencias computadoras. Además que el cerebro fue que creó la computadora. El cerebro puede tener neuroplasticidad y hacer muchas cosas que una computadora no puede hacer al mismo tiempo. Puede repararse y aprender y no tiene una fecha de caducidad. Mientras más utilizamos el cerebro, más puede aumentar su capacidad y herramientas diferentes a una computadora, que el hardware se le daña o la memoria se daña. También sabemos que el cerebro, luego de una enfermedad como un infarto cerebrovascular, puede recuperarse y aprender a utilizar otras medidas. Funciona con electricidad, pero genera electricidad. Pesa el 2% del cuerpo y utiliza el 20% de la energía. Eso es maravilloso. Wow. Tiene más neuronas que la galaxia. De hecho, el cerebro parece una galaxia, con todas esas dendritas y neuronas que funcionan con neurotransmisores, que son sustancias químicas, que una neurona puede comunicarse y contactar con otras miles de neuronas a su alrededor para ejercer una sola función. Estuve leyendo algunos datos de neurociencia este fin de semana y me pareció muy interesante uno en particular que señalaba que quejarse debilita el cerebro, aumenta el cortisol y disminuye la capacidad de adaptación del cerebro. Sin embargo, cuando piensas lo contrario, estás fortaleciéndolo y él se reconfigura. Cuéntanos un poquito de cómo se da ese proceso. Claro que sí. Mira, tenemos lo que es la corteza prefrontal y el hipocampo, donde las emociones, el entusiasmo, la planificación, la proyección se genera. Mientras más utilizamos una vía, más se desarrolla. Entonces, es como tú reaccionas al mundo. Ustedes estaban muy entusiasmados antes de empezar el programa y bailando y viendo las cosas malas con buena actitud. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad, cuando hacemos eso, de generar soluciones. Si no nos enfocamos en el problema, él empieza a hacer soluciones. El cortisol y la adrenalina son las hormonas o neurotransmisores del estrés. Entonces, deprimen, atrofian y bloquean esas neuritas y no deja que se limpien ni hagan neuroplasticidad ni pueda planificar. Entonces, cuando estamos expuestos a cosas bellas, vemos los bellos, vemos las soluciones y creamos nuevas herramientas, nuevas ideas, que de hecho es función del cerebro, crear nuevas ideas, herramientas, caminos y soluciones a los problemas. Entonces, mientras más expuestos estamos a cosas buenas, más se puede desarrollar. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos niños, hacemos lo que es el experimento de la habichuelita con el algodón. Si una habichuelita tú le das luz, le das agua, esa habichuela crece y hermosa. Pero si tú pones el mismo vaso con el mismo grano de habichuela y el mismo algodón en la oscuridad o le gritas, se daña, se pudre. Entonces lo mismo pasa con nuestro sistema nervioso central. Doctora, la he escuchado mencionar 2 veces, la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad y cómo podemos desarrollarla? La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de recuperarse, regenerarse y crear nuevas opciones, nuevos caminos, vías que son química y eléctrica para agregar nuevas funciones al sistema nervioso central. Es como una cicatriz que se sana. Cuando tú tienes plasticidad, se puede transformar en otras cosas el cerebro. Entonces, por ejemplo, un niño que no sabe leer, un paciente que tiene un accidente o un infarto cerebrovascular puede volver a caminar, volver a hablar. Un niño que nazca con discapacidad del neurodesarrollo con terapia puede hablar, puede ser independiente, puede aprender a leer, a caminar o usar, por ejemplo, yo era zurda cuando nací y mi mamá en esos tiempos no quiso. Entonces yo soy ambidiestra, pero uso ahora más la mano derecha porque ella prácticamente me obligó a ser diestra. Entonces yo tenía Me enseñó a ser diestra, ¿verdad? Me enseñó a ser diestra.
aún son torpes con las dos, pero me enseñó a sentir. Pero puedo hacer muchas cosas con mis dos manos, cosa que otra gente no puede. Eso es neuroplasticidad. Mi cerebro se vio forzado a aprender otras vías para desarrollar nuevas capacidades con mi mano derecha. Y si bien es cierto que uno de los fines particulares del cerebro es el bienestar, y mira como la doctora Candelario hace, ay sí, es cierto. Hablemos del cerebro y las emociones, que es importante también esto porque si usted está mal en todos los aspectos, económico, física, social, digamos que rompió con una pareja, lo desvincularon de un trabajo, todo eso lleva al cerebro pues a plantearse otras alternativas. Entonces, por ahí también visualicemos esta opción. Claro. Mira, te comentaba que las emociones todavía no tenemos un lugar anatómico donde está. Sí sabemos que hay neurotransmisores como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la dopamina, que es la hormona del placer, que nos dan ese bienestar y nos ayudan a enfocar. Cuando un cerebro está bien, cuando está satisfecho, pleno, con buen ánimo, buen humor, hay cosas maravillosas que podemos lograr. Y puedes buscar más soluciones en medio de la tormenta. O sea, tú tienes un problema, tienes una situación, tienes un conflicto, una carga de trabajo, y tú ves que cuando tu cerebro funciona bien, tus reacciones son todo bien y apuestas más a lo que es el desarrollo y logras la capacidad. Lo contrario también, si tenemos mucho estrés, si tenemos insomnio, sobrecarga de trabajo, depresión, ansiedad, insatisfacción, el famoso burnout, que es el síndrome del cerebro quemado, entonces todo sale mal. Y aunque haya algo bueno, aunque tengamos las soluciones delante de nuestras narices, el cerebro simplemente se bloquea y no encuentra esos caminos para resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos para proteger? Que era una de las preguntas que ya hacía en la introducción. ¿Qué hacemos para proteger el cerebro? Bueno, miren, las cosas buenas como la felicidad también son elegibles. Podemos decidir meditación, oración, yoga, caminar al aire libre, totalmente respirar, cuidar el sueño, evitar las sustancias que activan nuestro cerebro y que son tóxicas para él, como el alcohol, las drogas, el exceso de café, la cafeína. El exceso. No me meto ahí, no me meto. El exceso. Pero oye, como dice, ¿A cuánto se le el llama exceso. Exceso de café, El porque es exceso. que todo Claro, en exceso hace daño. Claro. Todo en exceso Claro, entonces hace daño. hace que nuestro cerebro no funcione, no se regule, no tenga un buen descanso, un buen reparador, que no tenga un enfoque claro, pero se puede adaptar. O sea, la neuroplasticidad, nosotros podemos... el café era lo que tú me preguntas. No, yo no voy a preguntar. Ya No me meto entendí, ahí, ya no me entendí. meto ahí. En exceso no. Habla del café, que Ay, así ay, no me lo ay, quieren pero comprar. Déjame presentarla, ella es Antica, es Chica, parte ¿qué le vas a del preguntar a la equipo acá. doctora? de una El exceso manera- de azúcar y carbohidratos también. La arepa en grasas exceso hace trans. daño. ¿Perdona? La arepa en exceso hace Claro, daño. mi querida, claro Hay que muchas mi querida. cosas que Pero ahí todo hacen en daño. equilibrio. Espérate, doctora, para que ella sepa, porque... Porque tú ella no tú estás sabe, preguntando obviamente. con una doble- Pregúntale, mi vida, No, pero tú pregúntale. estás preguntando con una doble intención. No, pero te por lo voy a aclarar curiosidad, ahorita, porque yo no. soy tu clienta, yo te No, pregunto claro que por sí, eso. porque Quiero cuando saber una gente se cuánto. come una arepa entera de cinco fundas, tiene que hacer daño. De mí Cinco no vas a fundas de estar 5 hablando, libras, No, Sandra. no, claro, ¿No le da perplejía? muchacho, el otro día pero lo tuve tú que sabes pasar de una eso. Coven Cruz, oíste, una Coven Cruz. Doctora, las Coven Cruz. emociones no se ubican en el cerebro en ninguna parte. Cerebro. tu cumpleaños. Pero uno, doctora, si yo, por ejemplo, cuando una gente está enamorado dice que siente mariposa en el estómago. Entonces, si uno está asustado, siente el estómago. Si uno siente un escalofrío, lo siente en la espalda. Pero Entonces, usted tiene un punto ahí. Mi amor, claro. Doña Sandra. Muy bien, muy bien. Tiene un punto muy bueno ahí. Esa pregunta es maravillosa. Mira, aunque no tenemos un lugar anatómico, sí tenemos circuitos como el circuito límbico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo comunica el cerebro con parte como nuestros intestinos. Entonces, por eso cuando hay un exceso de adrenalina, una emoción, te sudan las manos, te palpita, mariposas en el estómago, ganas de ir al baño. Hay gente que incluso tiene que ir al baño. El temblor y todas las emociones. ¿Por qué? Porque entonces está regulado por neurotransmisores o sustancias químicas que dan esa falsa señal y que no actúa solamente en el cerebro. Tú sabes. Entonces, por eso cuando tú ves al amor de tu vida que llega, te palpita el corazón, Ay, mariposas Dios en el mío. estómago, ¿Qué te es pones eso? roja, te dan temblores y Porque la se voz ni puso te colores. sale. Entonces, el sistema límbico es el encargado, pero no es una sola estructura, un solo neurotransmisor, una sola sustancia química. Que eso es maravilloso porque nos diferencia de las computadoras. Tú sabes, las computadoras tratan de simular y muchas veces pensamos que es superior al cerebro humano. No lo Jamás. es. No lo es. Jamás. Además que lo creamos, si tú te pones a pensar y hay
niños que se han suicidado en otras partes del mundo porque se enamoran de ChatGPT, porque Dios le mío. responde y siempre está tan dispuesto. ¿Y en qué más te puedo ayudar? Y te hago esto mejor. Y después se enganchan y ven que no son correspondidos con el amor, las emociones, la empatía y el afecto que un ser humano sí pudiera. Si papá y mamá no se encargaron de amoblarlo bien, Pero ¿qué? pues, ¿Pero qué? colapsa. Excúsame que me voy, doctora, excúsame que esto no es parte mío, estoy atendiendo mi negocio. Pero el otro día pasamos cerca de un cementerio, se fue la luz, Covadonga y yo, muchacha, y Covadonga saltó una pared y me dijo, no, que el cerebro me funcionó. ¡El así". cerebro! Vengo ahora, Doctora, Ay, una las pregunta. A ocurrencias de propósito de Santillo. lo que hablaba con Ruth de la neuroplasticidad, normalmente se dice, loro viejo no aprende a hablar y cada vez hay más estudios que demuestran que no importa la edad que tengamos, gracias a la neuroplasticidad, es cierto que podemos aprender a cualquier edad cualquier cosa. Podemos aprender, mientras estemos vivos podremos aprender. Lo que pasa es que un cerebro que está en formación, como los primeros 5 años, y tiene más capacidad, aprende y se desarrolla mucho más fácil. Pero mientras estemos respirando podemos aprender. Lo que pasa es que el Y- cerebro se debe ejercitar. Claro, Y es hay como un métodos para músculo. ejercitarlo, ¿cierto, Correcto. Wilda? Buen Es como un punto ese, músculo. ¿eh? Como mientras tú lo más ejercitas, más se desarrolla, más aprende. Y está lo que se llama almacén cognitivo, reservorio cognitivo. Mientras más exposición a cosas nuevas, mientras más aprendemos, nuestro cerebro se fortalece. Y eso disminuye enfermedades degenerativas como el Alzheimer. A propósito de la pregunta que haces a mí, que es muy valiosa, ¿cómo ejercitamos el podemos cerebro? ejercitarlo? Claro, ¿Cómo lo exacto. ejercitamos? Mira, con cosas que nos reten. O sea, a veces creemos, yo por ejemplo le digo mucho a los pacientes, cómprate un matatiempo y ahí hay sopa de letras, sudoku, ajedrez, acertijo. Eso nos ayuda a mantenernos activos. Jugar dominó también. Jugar dominó, juegos de mesa, monopolio, Leer, ajedrez, leer monopolio, ayuda también, Pero claro. lo que más fortalece el cerebro son cosas que nos reten. Por ejemplo, si yo te digo a ti que te ponga a leer mandarín, ya tú sabes inglés, pero el mandarín va a ser más difícil que el italiano, entonces más retador. Un buen descanso, aprender cosas nuevas, baile, por ejemplo, el baile, tú tienes que aprender una coreografía, cómo funciona tu cuerpo en los movimientos, seguir pasos, las secuencias. También podemos aprender a abordar, a tejer un instrumento musical. Eso ayuda mucho a desarrollar el cerebro. Pero básicamente cualquier cosa, o sea, leer, hablar, el contacto social. Muchas veces lo aislamos, nos vimos mucho en la pandemia, hace 6 años de la pandemia. Sí. Lo vimos en la pandemia ¿Quién que lo diría, cuando mucha ¿Quién lo gente diría? estaba solo, estaba aislado, se deprimió y vinieron más problemas de ansiedad, de depresión, de deterioro cognitivo y demencias a una edad mucho más temprana que lo que estamos desarrollando, simplemente por el hecho de estar aislado y que su cerebro ya no hacía cosas en automática Claro. ni se ponía cosas nuevas. Bueno, de hecho dicen Doctora, que ¿y un qué abrazo de activa el cierto? cerebro. Un abrazo ¿Y qué de activa el cierto cerebro. hay, doctora, que solamente usamos el 10% o menos del 10% de nuestro cerebro? Tú sabes que eso es un mal mito, a mí me encanta. Y hay un meme Vamos a para, desmitificar hay un aquí, meme ¿eh? para, Claro. para neurólogos que dice solamente se usa el 100% de tu cerebro cuando Solamente. convulsionas. Es un chiste malo. Muy malo, Dice muy que cuando malo, tenemos claro. convulsiones tónico-clónicas se usa el 100% de nuestro cerebro. No, el cerebro nunca se apaga, el cerebro siempre está funcionando. Ahora, no funcionan todas sus áreas ni todas sus capacidades al mismo tiempo. Cuando tú estás durmiendo, la conciencia está descansando y estás durmiendo, pero ¿qué está funcionando? El automatismo, el centro de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de tu intestino, donde se consolida la memoria, y el sistema de drenaje o linfático del cerebro, donde se limpia el cerebro para evitar acumular proteínas tóxicas, que son lo que generan enfermedades generativas como el Alzheimer y Parkinson. Si tú te pones a ver, uno a veces tiene la mala costumbre de dormir con el televisor prendido, y cuando cambia el volumen, cuando hay una bomba que estalla o cambia de escena, tu cerebro se despierta, siempre está alerta. Entonces, hay gente que, por ejemplo, necesita sonidos blancos porque está muy ansioso para dormir y necesita soniditos de mar, de pajarito, de playa. Y el cerebro, la corteza temporal, que es la audición, siempre está funcionando. Entonces, nuestro cerebro nunca se apaga. Diferente a una computadora que cuando no la apagas, se funde. Excelente, muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Wilda, a su programa El Mangú de la Mañana. Y ella mencionaba algo sobre retarse, que mientras más nos retamos, nos desafiamos a nosotros mismos, el cerebro va aprendiendo. Y yo quiero resaltar brevemente que Cris se retó a cantar con su agrupación Ruta 99. Ella se retó porque ella tenía miedo a cantar en público, teniendo el talento, y puede aprender, además de que creas conexiones con los miembros de esa agrupación, te retas, además de que solo
al hablar no es lo mismo que cantar frente a un público. Lo aprendí. Entonces felicidades. Felicidades, Sus rutas neuronales crecieron ahí. Claro que sí. Y van a crecer aquí. Pero esa era una parte de Cris que yo no conocía. Wow. Desafió su cerebro y crecieron más rutas neuronales como lo va a hacer ahora los mangusteros en esta dinámica, porque tu cerebro te engaña, Quiero ¿sí ir a tomar o café no? allí, espérate. ¿Sí o no? El cerebro te engaña, domina, va por Bueno. delante de ti o tú crees que tienes control sobre el mismo. Entonces, son dos dinámicas. La primera, para atrás, vamos a seleccionar dos manguceros. El primer mangucero era la primera dinámica y el segundo mangucero era la segunda. Entonces, producción, que gire la ruleta porque será ven acá, totalmente ruleta. aleatorio. Se queda Wilda aquí como referee, ¿verdad? Se queda Wilda como referee. acá. Claro que sí. Muy será bien. totalmente Doctora, al azar. inmediatamente ya hace eso, mi cerebro comienza en un estado de alerta. No, tranquilo. Adelante. Dinamiqueas mucho, dinamiqueas Los niveles mucho. del cortisol serán aptos, no se preocupen. Gracias. Vamos, pero preparada. Veamos quién será el magucero Rueda ruleta. que hará la primera dinámica. Ay, no quiere rodar. Música de Ya. concurso. Tenemos miedo, doctora. ¿Cómo nos controlamos? Samir hará la primera dinámica. Samir sabe, no importa. Sí, él lleva ventaja, él sabe. Y él sabe dar cátedra. Eso lo ha mencionado y lo ha demostrado aquí en el Mangú de la Mañana. Entonces, la dinámica se llama Lo que ves, ¿es real o no? Ay. Producción va a colocar una imagen y me vas a decir cuál es más grande, cuál tiene mayor longitud. Dependiendo de tu respuesta, vamos a dar un dato curioso aquí en el Mangú de la Mañana, porque puede que atine o pueda que no. Entonces, Samir, ¿cuál es la flecha más grande? ¿Cuál es la que tiene mayor longitud? Que conste que todo es para aprender aquí en el Mangú de la Mañana. Bueno, a simple vista parecería que la de arriba, pero con la condicionante tuya comienzo a dudar, puedo pensar que es la segunda. Ok, es válido, muy buena la respuesta, porque usualmente el cerebro mira lo que está a los lados. Es decir, ambas líneas tienen la misma longitud, pero por cómo están posicionadas las flechas, hace que el cerebro diga, esto es más largo, no estoy midiendo, no estoy viendo qué está pasando, así que el cerebro no mide, sino que interpreta. ¿Cómo precisamente lo interpreta la Exactamente. neuróloga, Awilda? Bueno, precisamente por eso el cerebro nos engaña y llena los espacios vacíos. Entonces es la percepción visual que se encarga del lóbulo occipital. Como ya explicó, vemos longitud. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 vasos de agua, puede haber uno estrecho muy largo y otro más pequeño y gordito. Entonces pueden tener la misma cantidad de agua, pero tu cerebro dice en automático, el más alto tiene más agua. Entonces eso es una falsa percepción, por lo que ella dice, se siguen las líneas longitudinales y es un encargo del lóbulo occipital. Nos engaña el cerebro, No, en otras palabras. El cerebro es increíble. Vamos a girar la ruleta para ver Venga. cuál es el Adelante. siguiente mangucero. Te agradecemos que está con nosotros acá la doctora Wilda Candelario, Porque neuróloga. el cerebro es increíble, es la Elimínenme. máquina más perfecta. Eliminen a Samir Rápidamente. y continuamos. A ver. Veamos. Hago yo la música de la ruleta. Dale. Sí, lo hizo muy Pero para bien. no salir de La nuevo. verdad que sí, lo hizo muy bien. Bueno, mientras llega la elección, Awilda, ¿cómo está el país en materia de aparatología para la detección a temprana tiempo de las enfermedades neurológicas? Te cuento que la mayoría de los diagnósticos se hacen Salió por Ruth, clínica. que Entonces, en el conste. sistema nervioso central lo que se necesita es mucha capacidad de un neurólogo que te evalúe clínicamente. En tecnología estamos bien. Ya no hay que viajar fuera. Tenemos resonancia. No hay que viajar fuera. Listo, muy A bien. veces Ruf. quieren, pero no. Ahí está. Entonces, A ella que le encantan las dinámicas. veamos. La siguiente Venga, dinámica se llama cerebro automático. Mira, Ruth, pónmela en el pantallón porque no tengo los lentes puestos, por favor. Ruth. Que lo sepa el público, gracias. Te Vas a cediera verlo esto en el por la pantallón. presbicia, pero- Adelante, gracias. la Puedes ver dinámica bien, amiga, consiste ve, ve. en que A ver. vas a leer un texto, así inmediatamente veas el texto, lo leerás. Entonces, señora. así, con lo que tú digas, veremos lo que dice tu cerebro. 1, Ahí 2 está. y 3, No, lee pero espérate. automáticamente. No dale. leas esto. Sigue leyendo. La mayoría de las personas no notan que la palabra está repetida. ¿Qué? Excelente. ¿No era así? Nota- Que la- sí. Ah. Notaste que la está repetida. La mayoría de las inmediatamente, personas, claro. como dice el texto,
automáticamente se saltan la segunda la, porque va automático. Claro. Como ya el cerebro busca lógica, no busca el error prácticamente. Tú sabes que yo he aprendido mucho, Carly, me encanta este tipo de dinámica. Buenísimo. Y es que hay un libro que me enseñó muchísimo, Vivir el aquí y ahora. El que me conoce sabe que la ansiedad ha sido parte de mi vida. La ansiedad es vivir mucho en el futuro, en qué va a pasar y si pasa esto. Y en los cuentos que nos hacemos, que nuestro cerebro tiene una imaginación, ¿verdad que sí? Infinita. Y entonces vivir el aquí y el ahora me ha enseñado muchísimo a notar esas pequeñas cositas. Veo El carpe aquí. diem. El carpe diem. diem. Gracias. Aprovechar el momento, estar aquí, estar presente, es una de las cosas que he aprendido mucho. Por eso cuando comenzamos el programa dije, cuando cambias tu manera de ver las cosas cambian. Doctora. Y eso Es es así, parte de mi es así. salud, de mi cerebro. Amén. Y Dios te bendiga por Amén. esa filosofía de vida. Doctora, ¿por qué el cerebro hace eso? ¿Por qué el cerebro como que va de forma automática? El ¿Y cerebro, cuán peligroso es sí, esto, eh? el cerebro trata de ahorrar tiempo. Incluso hay técnicas de lectura rápida que precisamente unen varias palabras para Claro. darle sentido a las cosas. Entonces él siempre trata de buscar la forma de acomodarse y hacer cosas en automático. Entonces la velocidad, ahora mismo estamos en piloto automático, lo hacemos con más frecuencia. No trabajamos lo que es la conciencia plena. La conciencia plena es lo que decía Ru, tratar de estar aquí, el ahora, notar como, si tú te fijas, tú no notas la ropa que tú tienes. Tú no tienes conciencia ahora mismo de tus 10 dedos. Pero si tú tienes un callito, en un dedito, una cortadita, entonces el cerebro toma la información más importante y elimina la más irrelevante. Y el cerebro busca la manera de hacer que me golpee justo en el callito. Claro. Y por eso decimos que al dedo malo Todo se le Todo pega. se le Pero nos están pidiendo que ya vayamos concluyendo, pero no quiero despedirte. Hay una pregunta que hacen en redes sociales, que ¿por qué al cerebro le da calambre? No El sé. lóbulo parietal, hay diferentes tipos de calambre. Calambre realmente es una contractura muscular, pero para el dominicano es una alteración de la sensibilidad donde se siente adormecido, anestesiado, como hormigueos o shock eléctrico. Eso puede ser desde el central, en el lóbulo parietal, por infartos cerebrales, esclerosis múltiple, la misma epilepsia sensitiva. Hay una epilepsia que es sensitiva, que solamente da con esta sensación de calambres, que se llaman parestesia en medicina. Y hay periféricos. Un paciente que tiene una compresión del nervio ciático, un paciente que tiene alteración de los electrolitos, como son el sodio, el potasio, el calcio, un paciente que tenga una neuropatía, por ejemplo, diabética o un trauma, puede sentir parestesia, que es lo que el dominicano conoce como calambre. Entonces, es una mala señal del sistema sensitivo que empieza en la corteza parietal y va viajando a través de la médula y los nervios periféricos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Awilda Candelaria.